A menudo me preguntan por qué deberíamos preocuparnos por los ángeles, o la angelología y todo ese tipo de charlas de otros seres celestiales. Admito que en mi experiencia en el colegio bíblico y en el seminario, dedicamos literalmente, esto no es una exageración, una hora durante todos esos años a este tema. Así que pensé en ese momento, incluso como estudiante, y estudiante serio, porque sabía que en algún momento iba a hacer un posgrado y obtener un doctorado. Simplemente pensé, esto realmente no puede ser importante porque mi profesor no le asignó ninguna importancia. Pienso de manera muy diferente ahora. Yo respondería a la pregunta de esta manera, nos demos cuenta o no, y la mayoría de la gente no lo hace, porque desafortunadamente este es un tema que vive en la periferia. La forma en que la Biblia habla de los miembros de la hueste celestial, la familia celestial de Dios, sus socios celestiales, sirve como modelo para la forma en que Dios piensa y habla de nosotros como creyentes, como su familia terrenal y sus socios terrenales. Hay muchos mensajes intencionales y deliberados que crean esta relación simbiótica. Estamos familiarizados con la frase como en el cielo, así en la tierra. Hay mucho en eso cuando se trata de las huestes celestiales, a las que nos referimos como ángeles y la familia humana de Dios. Eso se pasa por alto en las Escrituras. Esto puede parecer una cuestión trivial, pero en realidad juega con una serie de enlaces teológicos de maneras realmente significativas. La gran recompensa por prestar atención a las huestes celestiales es que si tenemos lo que yo llamo la cosmovisión del consejo divino en nuestras mentes, nos daremos cuenta cuando lleguemos al libro de Apocalipsis e incluso a capítulos anteriores como Hebreos capítulo 12, que los creyentes humanos, la familia humana de Dios, en realidad forman el consejo reconstituido y nuevo de Dios. Cuando pensamos en glorificación, a los evangélicos les gusta usar la palabra glorificación, otras tradiciones usan la palabra teos y su exaltación, o algo así. Los creyentes humanos en su estado final somos hechos como Jesús, sí, pero nos volvemos aptos para el espacio sagrado. De la manera más definitiva. Nosotros como seres humanos, creados por debajo de los Elohim, en el Salmo 8, el hebreo dice por debajo de los ángeles, menos que los ángeles. De hecho, somos elevados a esa posición para ocupar ese rango de estatus y formar un consejo recién constituido para Dios, un consejo con Dios para disfrutar la creación y administrarla. Hacer lo que Dios quiera que se haga en el estado final, Dios se sale con la suya con un Edén restaurado y nosotros somos su familia glorificada junto con los miembros de la hueste celestial que permanecen leales a Él. Así que aquí tenemos una especie de modelo funcional de asociación empresarial familiar. Y al final de los días, eso es lo que somos y ese es nuestro estatus. Nuestra condición ahora es bastante interesante porque, por un lado, podemos ver que aún no hemos llegado allí, no estamos en el nuevo Edén, vivimos en un mundo caído. Y las luchas que tenemos, la presencia del mal, la tentación, el sufrimiento, todas estas cosas se deben a la rebelión. Y las Escrituras nos enseñan eso desde el principio en los primeros 11 capítulos del Génesis. Tenemos una serie de 3 rebeliones, tanto humanas como sobrenaturales, que crean las circunstancias para la vida tal como la conocemos ahora. Pero lo que es interesante es que el Nuevo Testamento tiene algo que los teólogos llaman, el hilo del ya, pero aún no, y en realidad son muchos hilos, es la misma idea, pero viaja en diferentes trayectorias. Entonces Dios nos mira a nosotros, los redimidos, como si ya hubiéramos sido restaurados al estatus que Él quiere darnos algún día. Entonces está sucediendo esto de ya, pero aún no, así que creo que es útil tener eso en mente, como nos mira Dios y cuál es nuestro destino final, que algún día el pensamiento de Dios sobre nosotros será realmente nuestro destino realizado. Tuve la suerte de crecer en una iglesia que tomaba las Escrituras muy en serio. Y por eso, porque nos enseñaron datos bíblicos, y realmente, ya sabes, teología bíblica.
Realmente nunca tuve problemas con la identidad y la misión. Pero muchos cristianos hoy realmente luchan con eso, realmente no se dan cuenta de quiénes son. En otras palabras, como Dios los mira, todavía existe esta lucha con el rendimiento para ser lo suficientemente bueno. Incluso si escuchan el Evangelio, de alguna manera mentalmente regresan a, ¿está Dios tan feliz conmigo hoy como lo estaba hace 10 años? Entonces realmente crea una lucha con la identidad y crea una lucha con, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? Entonces, si puedo hacer que la gente vuelva a prestar atención de manera correcta a esas dos cosas a través de la puerta trasera de la angelología, las huestes celestiales, como Dios y la Biblia nos hablan de ellas y nos dan una especie de visión con un sabor más cósmico sobre nuestro destino, quienes somos y qué se supone que debemos hacer, eso es algo bueno. Y creo que si prestamos atención a eso, volveremos a despertar a cómo Dios nos mira, como su familia, como sus socios, y en última instancia, como su consejo reconstituido. Cuando normalmente me invitan a un lugar para hablar sobre los ángeles, normalmente comienzo con una afirmación que suena más o menos así, ya sabes, lo que los cristianos creen que saben sobre los ángeles se filtra o llega a nosotros en gran medida a través de la tradición. Ahora bien, no quiero que la gente se quede con el pensamiento de esa afirmación de que todo lo que creemos acerca de los ángeles no es bíblico. Quiero decir, tenemos muchos datos bíblicos que son muy discernibles en la Biblia en español sobre los ángeles, por lo que tenemos una base razonablemente segura. Pero la realidad es que hay cosas importantes que se enseñan sobre los ángeles, ya sea en la iglesia o en discusiones cristianas o libros populares, que realmente no pueden vincularse bien con lo que la Biblia realmente dice. Y así, en mi libro, Ángeles, el subtítulo es deliberado, lo que la Biblia realmente dice acerca de los miembros de la hueste celestial, la hueste celestial de Dios. Porque hay una desconexión entre aquellos que realmente profundizan en el texto de las Escrituras y la forma en que se habla popularmente de los ángeles. Querubines y serafines son palabras con las que la mayoría de los lectores de la Biblia en español estarán familiarizados porque están transliteradas, no traducidas. Entonces aparecen en la Biblia en español tal como son. Y en cierto modo no nos detenemos a pensar en estos dos como descripciones de trabajo. No estamos sintonizados con los matices del vocabulario, razón por la cual realmente me lanzo a ello de inmediato en el libro. En realidad, aquí es donde obtenemos la idea de que los ángeles tienen alas, porque los querubines tienen alas y los serafines tienen alas, y de todos modos todos son simplemente ángeles. En otras palabras, juntamos todos los términos y eso da lugar a este mito de que los ángeles tienen alas. Pero la idea surge de la noción, la realidad de que los ángeles vienen de arriba, son de Dios, y Dios vive en los cielos, y para llegar de los cielos a la tierra debes volar, y necesitas alas para volar. Hay un montón de extrapolaciones, aunque las escrituras en realidad nunca atribuyen alas a los ángeles. De hecho, especialmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cuando ves ángeles, solo hay dos ocasiones en las que algo en ellos es visualmente diferente al de un ser humano normal. Cuando el libro de Hebreos habla de brindar hospitalidad a las personas porque podrías hospedar a los ángeles sin darte cuenta. Si tienen alas saliendo de su espalda, ¿cómo podrías pasarlo por alto? Entonces, si regresas al Antiguo Testamento, esa declaración en hebreo se basa en incidentes del Antiguo Testamento como en Génesis 19 donde los ángeles están en la escena, pero Lot en ese caso no sabe que son diferentes a los chicos normales hasta que hacen algo que la gente no puede, como dejar ciega a la ciudad. Eso te da una indicación de que estamos tratando con algo más que un par de chicos. Pero visualmente, a Lot no se le lleva a pensar nada diferente acerca de ellos, y ese es el patrón consistente en la Biblia. Es solo cuando hacen algo realmente inusual que la gente se da cuenta de que este no es un hombre normal frente a mí, esto es algo diferente. ¿Hay algún daño en representar ángeles con alas? Y no estoy defendiendo que asaltemos las iglesias y arranquemos de las iglesias el arte religioso que tiene representaciones de ángeles con alas y los quememos. No estoy defendiendo nada ridículo como eso.
Realmente no creo que técnicamente haya ningún daño. Es impreciso, pero plantea la pregunta de, bueno, nuevamente, ¿cuál es el punto? Y hay un par de puntos. En general, en la antigüedad, esta es la razón por la que las figuras celestiales, o las figuras siniestras y demoníacas, a menudo se representan de cierta forma. Darle alas a un ángel realmente describe su punto de origen. Son de los cielos. De nuevo, esta noción de que para llegar aquí tienen que volar porque vemos pájaros. Y comunica la idea de que son de allá arriba, o de un lugar donde los humanos no pueden llegar, donde los humanos no viven. Y también funciona al revés. Tienes iconografía antigua de, como en Mesopotamia, seres demoníacos como los Apkallu. A veces se los representa con alas y otras veces como una especie de peces. ¿Pero por qué? Especialmente esas dos cosas no van juntas porque los peces, las alas, ya sabes, los pájaros, ¿por qué lo hacen? Es para comunicar que estos seres son de lugares que los humanos no habitan. Es una forma de comunicar su alteridad, por lo que los humanos no pueden vivir en el mar, pero los dioses sí. Las criaturas no humanas sí pueden. Los humanos no viven en el cielo. Bueno, los dioses sí, los seres celestiales sí. Esto es más o menos lo que la representación artística intenta transmitir. Realmente, la alteridad es el punto principal. A menudo me preguntan en entrevistas por qué un libro sobre ángeles, y mi respuesta, algo caprichosa pero honesta, es muy típico cuando hablamos de la cosmovisión sobrenatural de la Biblia que los malos acaparen toda la prensa. Todo el mundo está interesado en los demonios por Hollywood y todo eso. Simplemente parecen recibir más atención de la que probablemente merecen. Y pensé que sería genial tener un libro que vincule lo que decimos sobre los ángeles al texto en lugar de a la tradición, para eliminar la tradición y centrarse en las escrituras. Además ya es hora de que los buenos sobresalgan, que tengan algo de tiempo en el escenario. Lo que queremos hacer es darles lo que les corresponde, y centrarnos en los buenos y no en los malos. Cuando entramos en una discusión sobre los ángeles, inmediatamente nos topamos con un problema, y ese es la terminología. En mi libro, usamos la palabra ángeles en el título porque es bueno para la búsqueda, pero el subtítulo es realmente significativo y es deliberado. Lo que realmente dice la Biblia sobre las huestes celestiales de Dios. Y la razón por la que quería ese subtítulo es que no todos los miembros de la hueste celestial de Dios son ángeles. Y eso suena extraño para la persona promedio en la iglesia porque, ¿qué otra cosa serían? Bueno, básicamente tienes tres categorías semánticas. La primera es que hay términos en el Antiguo Testamento que describen lo que es por naturaleza un miembro de la hueste celestial. Entonces esta sería una terminología como espíritus. Son seres espirituales, no tienen cuerpos como nosotros. El segundo grupo serían los términos que realmente tienen que ver con el estatus y la jerarquía, más o menos donde encajan en la burocracia de Dios. Luego tienes un tercer grupo, y aquí es donde realmente cae la mayor parte de la terminología. Estos serían términos para describir funciones o roles, esencialmente sus descripciones de trabajo. Ángel en realidad pertenece a este grupo porque no es lo que es un miembro de la hueste celestial, aunque así es como estamos acostumbrados a usarlo. Pero ángel no es lo que es una cosa, es lo que hace ese miembro de la hueste celestial. Querubines, querubín, serafines, es el mismo tipo de cosas. Esos términos provienen respectivamente del acadio o del babilónico. El otro es egipcio. Pero son términos que describen a los guardianes del trono, los protectores del espacio sagrado. En el mundo humano, estos serían aquellos que protegen al rey, pero también se aseguran de que ninguna gentuza se acerque a él. Dios no necesita ayuda ni que nadie haga ninguna tarea, pero Dios hace esto, nuevamente, con los seres que ha creado. Los convierte en socios, y tienen funciones para hacer lo que Dios quiere que se haga en su nombre junto con Él. Esta es una de esas reglas. Hay varios de estos términos en el Antiguo Testamento que describen lo que un miembro de la hueste celestial podría hacer en una ocasión determinada.
Es importante saber que la terminología es bastante variada y diversa, y encaja en estos tres grupos. ¿Qué es una cosa? ¿Dónde se ubica? ¿Qué hace? Eso es importante, muchas veces por las rebeliones, porque algunos de esos miembros de la hueste celestial tenían un trabajo particular. Van a perder ese trabajo, y luego conseguirán otra cosa, se hará referencia a ellos como otra cosa, y eso importará más adelante en algún pasaje de la Biblia. Para los buenos, habrá terminología que, curiosamente, se detiene en el Nuevo Testamento con los miembros sobrenaturales de la hueste celestial, y de hecho, se transfiere a los creyentes humanos. Así que es importante prestar atención al vocabulario, porque nos ayudará a tener una idea más completa de algo más adelante, especialmente cuando se trata de nosotros mismos, nuevamente, de cómo Dios mira a los humanos. Porque existe esta relación simbiótica entre la familia celestial de Dios y sus socios celestiales, y la familia terrenal de Dios y sus socios terrenales. Esas dos cosas están conectadas de varias maneras por la terminología, y a menudo está oscurecida en nuestras Biblias en español, y en cierto modo pasamos por alto la teología que surge de eso. Empecemos con el término hebreo ruach, espíritu. Nuevamente, este es un término que pertenece al primer grupo, términos que te dicen que es un miembro de la hueste celestial por naturaleza. Son seres espirituales, no tienen cuerpos como nosotros. Otra sería la palabra hebrea malak. Aquí es donde obtenemos ángel, porque malak es un mensajero. Eso es lo que significa el término, por lo que en las Biblias en español se traducirá como mensajero, generalmente cuando son humanos o cuando el traductor cree que son humanos. Y cuando no son humanos, los traductores de español suelen optar por ángel porque nos resulta familiar en nuestro vocabulario. Pero al final del día, ese es el término número 3, es una descripción del trabajo, te dice lo que hace una cosa. Otro ejemplo de un término de categoría 1 sería Chamaim. Esta es la palabra hebrea para cielos o celestiales. En realidad es algo interesante porque hay pasajes en el Antiguo Testamento que normalmente en las Biblias en español se traducen como cielos, como el cielo, el lugar. Puedes, y algunos eruditos lo hacen en ciertos pasajes. Puedes traducir eso como los celestiales, para animarlo, o convertirlo, hacerlo un ser personal. Y eso es legítimo, así que mientras lees tu Biblia en español, a veces querrás prestar atención a cómo un traductor de español tratará ese término. Y saber que en algunos casos es posible que los celestiales apunten a figuras o entidades en lugar de solo al cielo. Job 38, 7 y 8 es un pasaje importante porque es un ejemplo bastante claro del uso de la forma en que los escritores del Antiguo Testamento, y nuevamente, son parte de la cultura del Antiguo Cercano Oriente en general, usaban el lenguaje de la astronomía o el lenguaje celestial, lenguaje estelar para los miembros de la hueste celestial. Por ejemplo, en Job 38, 7 y 8 tenemos a los hijos de Dios y seres celestiales de rango considerable, también descritos como las estrellas de Dios. Y este no es el único lugar en las Escrituras donde esto sucede. Y podrías estar pensando que eso es un poco extraño. Sabemos que las estrellas son bolas de gas y cosas así. El pasaje no intenta deshacer la ciencia, o hacer mala ciencia, ese no es el punto. El punto es, nuevamente, que Dios está allá arriba en los cielos donde Dios vive, y nuevamente, imaginamos a Dios viviendo en los cielos por varias razones, varios pasajes de la Biblia. Pero Dios está allá arriba, y por eso sus siervos, sus sirvientes espirituales, también están allá arriba. Y para hablar de ellos, los escritores bíblicos utilizarán la analogía de las estrellas y los objetos celestes en el cielo. No tienen telescopios, no tienen ciencia moderna. Esto es solo una conveniencia, una forma conveniente de hablar de aquellos allá arriba con Dios que están a su servicio, y a veces, a nosotros. Hay pasajes que realmente toman el lenguaje astronómico y lo animan o dan vida a las estrellas, ya sabes, mientras lo hacen. Creo que la conexión más familiar es el lenguaje apocalíptico.
estrellas fugaces, piedras de fuego, este lenguaje parecido a un cataclismo. Y somos propensos a literalizar eso y decir que en el momento del fin, los cielos simplemente se asustarán y tendremos tormentas de asteroides y cosas así. Ese realmente no es el punto. El punto es que al final de los tiempos, Dios va a juzgar tanto el mundo espiritual como el mundo terrenal. Una persona antigua, incluidos los israelitas, especialmente si no son pensadores teológicos, simplemente la persona promedio, como un antiguo israelita. Sí, es muy posible que puedan mirar hacia el cielo, y especialmente cuando las estrellas se mueven o ven un objeto moverse como un meteoro o un cometa. Es muy posible que puedan mirar eso y, sin el conocimiento científico que tenemos, pensar, eso está vivo porque se mueve. Los seres vivos se mueven. Y podrían usar eso, e interpretar el lenguaje de las escrituras de esa manera. No es necesario interpretarlo así, pero es posible. En definitiva, el lenguaje de las estrellas es una metáfora realmente útil. Desafortunadamente, no estamos acostumbrados a leer las escrituras. Y mucho menos pensar en ese lenguaje de formas distintas a la literalidad. Nuevamente, sea lo que sea que signifique ese término, esta correspondencia uno a uno de que, si veo un término, lo primero que me viene a la mente es lo que significa. Y normalmente lo primero que te viene a la cabeza es el significado físico de una palabra en particular. Es realmente desafortunado porque en realidad es una metáfora muy útil, y los escritores bíblicos hacen esto todo el tiempo. Leviatán, que era una metáfora muy conocida del caos porque el mar es un lugar aterrador, no puedes vivir en él. Las cosas del mundo natural se vuelven útiles para transmitir ideas abstractas. Y el lenguaje estelar de las escrituras es otro de ellos. Nuevamente, es útil para transmitir el hecho de que Dios no está solo allá arriba. Tiene seres vivos allá arriba con él, y Dios está actuando y activo. Otro término del que podríamos hablar es kedoshim. Este es un término plural que significa santos. Y normalmente se usa en plural como una especie de colectivo. Entonces, si eres miembro de la hueste celestial y no estás en rebelión, eres un santo, y colectivamente eres los santos. Tenemos que recordar que la santidad no necesariamente, y realmente no, diría que casi en absoluto, sería muy inusual que ese término se refiriera a la perfección moral. Solo hay un ser perfecto, y ese es Dios. Dios es, por tanto, la norma de la santidad. Lo que el término realmente significa es apartado, separado, sagrado, asignado para el uso de Dios. Y esto es lo que son, si realmente lo piensas. Dios ha creado seres en el mundo espiritual que deben servirle. Están apartados para su servicio. Y entonces santos es una forma de expresar esa idea. Nuevamente, no anulan la posibilidad porque son menos que Dios. No cancela la posibilidad de que puedan fracasar y de que puedan actuar mal. Sabemos por las escrituras que hay miembros de la hueste celestial que fracasan, que se rebelan. Así que el término santos no cancela eso. Podríamos estar pensando en el término santo, santidad, santos, en relación con nosotros como creyentes. Se nos llama santos. Se nos ordena ser santos porque yo soy santo. Dios no exige que de repente seamos algo distinto de lo que somos. Somos menos que Dios, no tenemos naturalezas perfectas, y Dios es perfectamente consciente de ello. Y entonces, la orden, por lo tanto, es no dejar de ser lo que eres y cambiar cósmicamente para que seas yo. Ese no es el punto. El punto es vivir de tal manera que refleje mi carácter porque eres mi hijo. Haz lo mejor que puedas con eso, sabiendo que habrá fracaso. Pero en realidad el punto comunicativo más grande es que tú me perteneces. Eres parte de mi familia, mi séquito, estás a mi servicio ahora, estás llamado a servirme. Estás apartado del mundo y eres parte de mi familia para ayudarme a hacer lo que quiero. Eso es realmente lo que significa ser santo. Ahora bien, si nos tomamos eso en serio, viviremos de cierta manera.
Y Dios no solo nos da leyes, mandamientos y principios, sino que nos da ejemplos, y Jesús sería el mejor de ellos, de cómo hacer esto, cómo reflejar su carácter, cómo ser santo como Él es santo. Pero nada de ese lenguaje de comando, y solo el lenguaje en general, exige que se supone que debemos convertirnos en deidades. Simplemente no es así como funciona. Una de las palabras más significativas y controvertidas que usa el Antiguo Testamento para los miembros, en plural, de la hueste celestial es Elohim. Eso puede sonar realmente extraño porque Elohim se usa un par de miles de veces para referirse al Dios singular de Israel. Y eso se desprende del texto. Así es, en la mayoría de los casos, como se usa Elohim. Pero sí ocurre en el contexto donde se requiere una traducción en plural. El Salmo 82, versículo 1 es el ejemplo más obvio, donde tenemos a Elohim, Dios, de mayúscula, presente en medio de su consejo o su asamblea, y en medio de los dioses, en medio de los Elohim, Él dicta juicio. El primero que sabemos es singular debido a la gramática hebrea, y el segundo que sabemos debería traducirse en plural porque no puedes estar en medio de una sola entidad. Tiene que ser un grupo. Entonces tienes a Elohim usado dos veces en el mismo verso, pero una es singular semánticamente, y la otra es plural en cuanto a su significado. Y hay gente que se conmueve con esto, que sigues leyendo en el Salmo 82 y llegas al versículo 6, donde Dios está hablando a estos seres y dice, yo dije a todos vosotros, pronombre plural, sois dioses, Elohim, pero vais a morir como hombres. Sois hijos del Altísimo, sois Elohim, pero vais a morir como hombres, Dios los está juzgando. Él los castigará por los crímenes que se enumeran en los versículos 2 al 5 del Salmo 82. Así que muy claramente tenemos un grupo. El problema es que no estamos acostumbrados a escribir Dios, y luego ponerle una S al final, porque en el Salmo 82 es muy obvio que estos seres son reales. Dios los está castigando, los está juzgando. Sabemos que no son ídolos ni hombres. Porque en el Salmo 89 tenemos otra referencia al concilio, mismo lenguaje que el Salmo 82, y el concilio está en los cielos. Aquí es donde vive Dios, este es el mundo espiritual. No tenemos un grupo de ancianos judíos gobernando desde los cielos, simplemente no tiene ningún sentido, aunque esto es lo que comúnmente se hace con el pasaje porque Dios en plural se siente un poco espeluznante. Ahora, soy un tipo trinitario estándar. Yo creo que hay un Elohim único que existe en tres personas, pero aún así tenemos que reconocer lo que dice el texto, que hay otros Elohim. El truco, o en realidad la solución, es que tenemos que darnos cuenta de que estamos entrenados para ver la palabra Dios, y mentalmente por defecto decimos, esa palabra significa, o apunta, a un conjunto específico de atributos únicos. Y si los atributos son únicos, cosas como soberanía, omnipotencia, omnisciencia, eternidad, solo un ser, por definición, puede tener esos atributos, y eso es correcto. Es absolutamente correcto, pero esa teología no se extiende de la palabra Elohim, porque Elohim es utilizada por los escritores bíblicos de seres que no son el Dios de Israel, singular y colectivamente. Entonces, ¿cómo le damos sentido a esto? En realidad, es bastante simple. Elohim es un término en hebreo que los escritores bíblicos usarían para identificar a un miembro del mundo espiritual que es, por definición, un ser incorpóreo. Eres solo un miembro del mundo espiritual, es como un término que usarías para etiquetar dónde vive una cosa. Si eres Elohim, vives en el mundo espiritual, ese es tu dominio. Eso es todo. En el mundo espiritual, piensa en la forma en que normalmente hablaríamos de esto, en el mundo espiritual hay muchos Elohim. Los miembros de las huestes celestiales son Elohim, todos ellos, porque son miembros del mundo espiritual, pero solo uno de ellos es Yahweh. Solo uno de ellos tiene esos atributos únicos, solo hay uno. Por eso Dios dice repetidamente, no hay nadie como yo, no hay nadie además de mí. Esta es terminología de incomparabilidad. Así que el Dios de la Biblia es, para usar la gran palabra académica, ontológicamente único, me gusta decir que es único en su especie. Solo hay uno de esos. Yahweh es un Elohim, pero ningún otro Elohim es Yahweh.
Así que este es un término que se puede encontrar en el estudio bíblico y que se usa, nuevamente, para los miembros de la hueste celestial, así que no te dejes molestar por él. No te asustes, solo se refiere a un miembro del mundo espiritual. Elohim sería, nuevamente, uno de esos términos de primer orden que te dicen que es una cosa. Un miembro de la hueste celestial lo es por naturaleza. Una vez más, la cubeta 1 trata de lo que una cosa es por naturaleza. Por naturaleza, un Elohim es un miembro, un residente del mundo espiritual, no del mundo humano. Entonces te dice que es una cosa, no necesariamente un rango, porque muchos Elohim pueden tener diferentes rangos, y tampoco es una descripción de trabajo. Mencionemos solo algunos términos que estarían en el grupo 2, que trata sobre rango y jerarquía. Las escrituras a menudo hablarán de las huestes celestiales en términos de que sus miembros son hijos de Dios. Y comento mucho en el libro, y lo he comentado antes, sobre cómo ese es un término de rango asociado con la corte real. Una vez más, los miembros de la familia del rey, y piensen en hijos de Dios, Dios es rey, los miembros de la familia del rey van a constituir, por definición, una especie de círculo interno, un nivel más alto de la burocracia simplemente por sus relaciones con el rey. Sin embargo, colectivamente, los miembros de la hueste celestial, para reflejar esta idea, y no necesariamente los niveles del consejo, aunque puede hacerlo. Hay términos como consejo, asamblea, tribunal. Daniel 7 es un ejemplo útil porque la corte celestial se reúne en Daniel 7, 9 al 10, en realidad usa este lenguaje. Y no se nos dice cuántos ni quiénes obtienen este estatus. Pero el tribunal está sentado para juzgar a las bestias en la visión de Daniel. Bueno, también están rodeados por otros, esta miríada y miríada de huestes celestiales. Así que ahí mismo se puede ver una distinción entre el juez, el anciano de los días, y luego este tribunal sentado, y luego todos los demás que están en la sala o en la escena. Así que, nuevamente, es un ejemplo útil ver cómo este tipo de lenguaje puede abarcar algo, pero también puede usarse en ciertos contextos para denotar una especie de grupo de trabajo especial, un nivel especial de la burocracia que está a punto de tomar una decisión. Otro ejemplo sería Primera de Reyes 22, donde Dios permite que los miembros de la hueste celestial participen con Él en la toma de una decisión. A veces Dios enviará uno, Daniel 4, a un individuo. Y cuando llegamos a Daniel 4, tenemos un caso en el que un vigilante, un santo, le trae un mensaje a Nabucodonosor. Y de hecho le dice a Nabucodonosor, lo que te va a pasar es por decreto de los vigilantes, en plural, pero también dice que es por decreto del Altísimo. Es importante darse cuenta de que el tribunal, el consejo o la asamblea, no funcionan de forma autónoma. Operan en conjunto con la autoridad más elevada, la más alta, y esa sería Dios mismo. Analicemos un poco la tercera categoría, el tercer grupo. Nuevamente, mencioné antes que aquí es donde aparece Malak, el término hebreo para mensajero. Aquí es donde tenemos ángel, porque si ese término se aplica típicamente a humanos, usado para humanos en las escrituras, entonces el traductor usará mensajero. Y cuando el contexto en la decisión del traductor se refiere a algún ser de otro mundo, entonces usarán ángel. De aquí es de donde obtenemos nuestro término ángel, pero en realidad, el término en sí solo significa mensajero. Otro término, de nuevo, que pongo en el grupo 3 es seret, la idea de ministro. Y así es como lo expresan las traducciones al español, pero cuando escuchamos a un ministro, pensamos en alguien que se para frente a nosotros en la iglesia y predica y todo eso. Esto es hacer ministerio en el sentido más amplio, incluso en el más incierto. Es realmente un servicio. Casi se podría traducir como sirviente para darnos una idea, o al menos ayudarnos a entenderla. Pero existe esta terminología utilizada en el Salmo 104:4, por ejemplo, de que los ángeles son espíritus ministradores. Esto es lo que hacen, prestan servicio. Son seres espirituales que prestan servicio en el mundo espiritual a Dios. En ese versículo del Salmo 104,
el servicio prestado sería traer o recibir un mensaje, por eso se obtiene la combinación de términos. Obviamente, ministrar o servir es algo muy amplio. Puedes poner muchas otras funciones debajo de ese paraguas. Y el malak, nuevamente, el mensajero sería uno de esos. Otro término realmente interesante es arameo, y ese es el término que se traduce como vigilante, o en plural, vigilantes. Esto es interesante porque, por un lado, a los académicos les gusta debatir de dónde proviene realmente este término, cuál es su significado fundamental. Y hay quienes piensan que proviene de un verbo que significa estar alerta o estar despierto. Tienes una diferencia. Y dices, me pregunto cuál es la diferencia, o si importa. Si optas por el significado raíz y la derivación de estar despierto, como no dormir nunca, entonces ese podría ser un término de la categoría 1. Te dice que es una cosa, es un ser que nunca duerme. Pero si optas por vigilar, en realidad la tarea o el deber, el servicio prestado, entonces es un término de categoría 3, que es donde lo puse en el libro. Creo que tiene más sentido la número 3. Entonces lo que tienes un ser cuyo servicio prestado a Dios es vigilar, sea lo que sea que esté sucediendo en la tierra, y donde quiera que se le haya asignado la tarea de estar vigilando. Lo que sea esa cosa, o quienes sean esas personas. Vigilar esencialmente, y este es un término que es bastante raro en la Biblia. Se usa solo en Daniel 4, que no es la porción aramea, parte de la porción aramea de Daniel. Y allí se combina con un término de categoría 1, un vigilante, es decir, un santo. Entonces, en realidad obtienes esta combinación, un término que con seguridad te dice que es una cosa, y luego tenemos otro término que denota una tarea, lo que hace este santo. Pero curiosamente, en este caso, el vigilante, el que vigila, el santo, trae un mensaje. Pero en realidad nunca se le llama malak en el pasaje, nunca se le llama ángel, pero aún así, hace la tarea. Y creo que el punto interesante aquí es la forma en que presenta lo que está pasando. Este mensaje es un poco diferente a los demás, no quiero llamar los mensajes genéricos de los ángeles, porque es un evento bastante especial. Pero en el capítulo, el vigilante deja claro que esta decisión de Nabucodonosor, te vas a volver loco por un tiempo, así que prepárate. Esta decisión es por decreto de los vigilantes. Y luego, 3 versículos después, es por decreto del Altísimo. Aparentemente, este es un grupo que, nuevamente, tiene un estatus un poco más alto que el de un ángel común y corriente. Y como estamos tratando con Nabucodonosor y un imperio y todo ese tipo de cosas, un miembro de la corte, esencialmente, la clase élite que toma las decisiones, tiene la tarea de ir y contarle lo que está pasando. Ahora, eso a su vez, es importante porque en la literatura del Segundo Templo, vigilante se convierte en un término que se usa con más frecuencia, y creo que no es coincidencia que se use como término para traducir hijos de Dios, que es tipo de lenguaje de nivel medio, esa parte de élite de la burocracia.